Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Y yo soy Luis Bond, ya después del mid-season y ese experimento que hicimos con Blancanieves, que espero que les haya gustado y si no lo vieron, pues aquí les dejamos la cajita en algún lugar. Ya empezamos. Ajá. Sí, bueno, empezamos. Vamos a seguir en esta otra mitad de temporada adentrándonos, profundizando en diferentes temas para después pues, aplicarlos como hicimos con Blancanieves. Y hoy vamos a hablar de... El viaje del héroe, que es uno de los temas que más me llama la atención, me gusta, es interesante. Quizás es uno de los temas con los que estamos más en contacto. No sé si de la mejor manera, pero pues en mucho de nuestro consumo de entretenimiento nos habla bastante del viaje del héroe, pero ya vamos a entrar en detalle. Axis Mundi, un temenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Vamos a hablar no del viaje del gato, sino del viaje del héroe. Entonces, Luis, bueno, primero la idea es saber a qué nos referimos con el viaje del héroe, qué quiere decir el viaje del héroe. El viaje del héroe son de esos términos, como hablamos la vez pasada de arquetipos, etcétera, que han permeado de la cultura popular y hasta cierto punto, pues para mí se han ido como prostituyendo, o sea, es la palabra correcta, ¿no? Entonces ahorita hoy en día hay viaje del héroe para todo. Viaje del héroe para ti, para tu marca personal, para tu gato, para tu taza, para tu producto, etcétera. Y la gente comienza a pensar que básicamente el viaje del héroe es algo que cualquier persona hace en cualquier momento de la vida y que es aplicable para todas las situaciones. Si bien es cierto que hay algo de verdad, no siempre es así. Primero, ¿de dónde sale el tema del viaje del héroe? Ajá, exacto. Primero ya vamos con eso, pero como que, ¿qué significa el viaje del héroe? Yo puedo saber un poquito, para mí el viaje del héroe es ese viaje, ya sea físico o mental, que hace el héroe, el protagonista, como lo quieran ver, para convertirse literalmente en héroe, para rescatar a la princesa, o para matar al dragón, o para volverse rey, o como sea. Es así como yo veo el viaje del héroe. Es así, es así. Hay un señor llamado Joseph Campbell. Él va a encargarse de estudiar diferentes mitologías. Y en todo este proceso, en un libro llamado El héroe de las mil caras, que es como... me da risa porque todo el mundo siempre cita a Campbell con ese libro, pero legalmente Campbell escribió, no sé, como 20, o sea, la mitad de la biblioteca que está ahí es Campbell. Pero todo el mundo recuerda, es el héroe de las mil caras. Y acá él comienza a acercarse a esto que él va a llamar como un monomito, entendiendo monomito como un mito que está presente en todas las culturas, en todas las sociedades y que va a tener muchas variaciones. Y comienza a ir como desmenuzando este mito en diferentes etapas. Y de aquí es que se desprende el tan famoso viaje del héroe. Entonces se va a dar cuenta que desde Gilgamesh hasta, no sé, Jesús, siguiendo por Hércules hasta Luke Skywalker, pues todos han hecho un viaje de transformación donde van a enfrentarse más o menos al mismo tipo de estructura, retos, etc. O sea, pero entonces el viaje del héroe es un mito. O sea, lo pudiéramos clasificar como un mito. Es un monomito. Ok. ¿Por qué estamos hablando de...? Porque, por ejemplo, como O uno sea, puede ¿cuál es la diferencia entre un mito y un monomito? El mito es, por ejemplo, no sé, el mito de Cora Demeter Perséfone, el mito de Apolo, el mito de Afrodita. Cuando estamos hablando de un monomito, estamos hablando de como una especie de molde de mito que te funciona a ti para meter acá diferentes mitos, pero que todos van a tener la misma estructura. Es como si estuviésemos hablando de una estructura arquetipal. Correcto, pero no es una leyenda. Porque en No. este caso el viaje del héroe no me depende del contexto y no está atado a un... Exactamente. Ok. Pero vamos a ver leyendas Ajá. que van a entrar en este monomito del viaje del héroe. Claro, claro. Ok, entonces, este monomito, este molde que dices es algo que pudiéramos decir arquetipal, Arquetípico. que lo vemos en muchas representaciones, en muchas culturas. ¿Por qué dijiste que Cristo era el viaje del héroe? Eso no... Claro. ¿Pero por qué? O sea, cuando uno comienza a estudiar el viaje del héroe, el héroe va a tener una serie de características particulares que nos van a nosotros por decir, bueno, este señor es un héroe. De hecho, héroe quiere decir proteger y servir.
Entonces, toda persona que protege y sirve va a ser un héroe. Entonces, aquí comienza, ¿no? Bueno, el antihéroe. Bueno, el antihéroe hace todo un viaje, pero lo hace porque quiere. O sea, termina protegiendo a la gente que él quiere, sirviendo a la gente que él quiere o a sí mismo, pero igual termina siendo un viaje. No es que el antihéroe es un viaje diferente al del héroe, para nada. Igual van a pasar por las mismas etapas, etc. O sea, es exactamente igual el viaje de Deadpool que de Harry Potter. Que se supone que Harry Potter es un héroe, Deadpool es un antihéroe. Tú te das cuenta que, por ejemplo, el héroe suele tener un origen en múltiples culturas, un origen semidivino. Y bueno, literalmente Jesús tiene un origen semidivino. O sea, es hijo de Dios que manda el Espíritu Santo y la Virgen María queda fecundada. Pero nosotros vamos a ver que Heracles, que también es un héroe que va a hacer varios viajes, 12 viajes, que es el gran viaje de Heracles, él también va a tener un origen semidivino. Es hijo de Zeus con Alcmena, que es una mortal. Okay. Y así, X cantidad de héroes. Fíjate que Anakin Skywalker nace literalmente por obra y gracia del Espíritu Santo por los midichlorians, que embarazan literalmente el cuento de Cristo. Claro, exacto. Entonces, de características que estoy retomando de este viaje del héroe, ¿no? Uno es que su nacimiento está relacionado con los dioses o con algo... Tiene un origen semidivino. Tiene un origen semidivino, que ya sea que es hijo de Dios o de los midichlorians o... Claro. O fue embarazado por el Espíritu Santo o por Dios. Claro, y evidentemente esto tiene como capas, ¿no? Porque tú lo puedes ver en los mitos como literalmente es hijo de Dios, o lo puedes ver como es el hijo no reconocido de un rey, y él no sabe que es el hijo del rey, y tiene que hacer todo este viaje para al final descubrir que él era el hijo del rey. Ya. Yeah. O sea, que esto lo vamos a ver, no sé, desde Moisés hasta, no sé, es que hay demasiadas historias de estos. Sí, bueno, o sea, el Rey Arturo es un viaje del héroe. Sí. O sea, es la leyenda del Rey Arturo, pero es un viaje del héroe. O sea, es un viaje heroico, sí. Ok. Sí, bueno, y también me parece que está siempre presente de todos los aspectos, ¿no? O sea, no sé si en otras culturas ya más orientales que no sabemos mucho. Bueno, no, también, porque es que viendo anime, sí, exacto. Viendo anime, todo eso es puro viaje del héroe. Ok. ¿Qué características tiene el viaje del héroe? ¿Qué significa el hacer el viaje del héroe? Ok. El viaje del héroe va a tener diferentes etapas. Esas etapas, pues, Campbell las va a dividir como en varias bisagras. Y la gente que va a estudiar después a Campbell, como Christopher Vogler o Maureen Murdoch, etc., también lo van a dividir, Carol Pearson, en diferentes etapas. Que a grandes rasgos, la primera etapa es el mundo ordinario, que es el status quo, vamos a decir. El día a día. El día a día. La segunda etapa es el mundo especial, que es cuando pues salimos de la seguridad y entramos al mundo del inconsciente. No sé, el mundo ordinario es el colegio, y de pronto cuando llegas a la universidad es el mundo especial, ¿sabes? Las reglas son diferentes, etcétera, etcétera. Y después tienes una tercera etapa que es el camino de regreso. Que una vez que haces todo este viaje, tienes que volver al mundo ordinario, pero evidentemente tú no eres el mismo. Claro. Y tu experiencia va a cambiar por transitividad al mundo ordinario. Okay, y dentro de eso hay muchas minifases. Sí, quiero como que hablar de varias cosas. Pero entonces, ajá, que es como, para traerlo acá un poquito. Dices que una de las primeras características de ese héroe es un nacimiento semidivino. Pero el viaje del héroe aplica para... Uno puede tener viajes del héroe. Claro, ¿sí? Claro. O sea, esa es la teoría desde lo psicológico. Claro, exacto. Pero entonces no nos estamos contradiciendo. Yo te puedo decir que, bueno, sabes, todos venimos de lo mismo, todos somos hijos de Dios, todos venimos o sea, todos venimos del todo, del universo, como lo quieran llamar. Y entonces, bueno, todos estamos con la potencialidad de realizar nuestros viajes del héroe. Pero no sé cómo lo ves tú. Sí, es así. Nosotros vamos a hacer X cantidad de viajes del héroe en nuestra vida. O sea, emigrar es un viaje del héroe. La universidad es un viaje del héroe. Emprender es un viaje del héroe. O sea, comprarte un carro es un viaje del héroe. Todo es un viaje del héroe. Todo. Okay. Evidentemente, hay viajes del héroe y hay viajecitos del héroe. ¿Cuál es la funcionalidad? O sea, ¿para qué serviría hacer el viaje del héroe? Quizás es una pregunta obvia, pero... No es obvia.
¿Cuál es la funcionalidad del viaje del héroe? Desde un punto de vista psicológico, es integrar contenido nuevo. ¿Okay? Pero bueno, Campbell va a hablar de cómo el viaje del héroe va a tener diferentes funciones, ¿no? Por un lado, va a tener una función metafísica, que es para poder entender cosas que nos trascienden, por ejemplo, nuestra conexión con Dios. Va a tener una función cosmológica, entonces el viaje del héroe te permite a ti entender cómo fue creado el mundo, o cómo funciona el mundo, que es lo que vemos, por ejemplo, en muchos mitos. Va a tener una función sociológica, porque el viaje del héroe te permite entender cómo funciona la sociedad. Va a tener una función pedagógica, porque va a funcionar para enseñar cosas. Y va a tener una función psicológica, porque va a hablar de nuestros procesos. Como todo mito, como todo espacio lleno de símbolos, evidentemente uno va a poder entrar en diferentes tipos de lectura. Vamos a tener el que lee la Biblia, literalmente como, bueno, esta es la palabra de Dios, y punto. Va a haber, no sé, Peterson, que se va a acercar a la Biblia, sacando de ahí una lectura psicológica. Vamos a tener, no sé, escuelas de misterio que van a leer la Biblia desde una clave como esotérica. Gente lo va a leer desde una clave sociológica. Pero bueno, el mito va a tener esa función de... va a ser polisémico. Ya, o sea, viéndolo desde, o sea, el héroe, como lo que nos imaginamos como un héroe, el héroe necesita hacer ese viaje, pasar por esas etapas y pasar por esas diferentes obstáculos y challenges que tiene para justamente llegar a donde tiene que llegar, vencer al dragón o lo que sea, y de regreso viene transformado. O sea, ya aprendió cosas, tuvo lecciones, es él misma persona, pero es otra persona, ¿no? Y siento que es lo mismo a nivel personal. Claro. Es como si hay viajes o situaciones donde tenemos que enfrentarnos a retos, a situaciones, obstáculos, y al ir superando eso, pues vamos a hacer lo mismo, pero diferentes, con nuevos aprendizajes. De hecho, fíjate con esta idea de que el héroe tiene un origen semidivino. O sea, tú no tienes que ser literalmente engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú haces un viaje heroico? Tú dices, wow, yo no sabía que eso estaba dentro de mí. Claro, no sabía que yo podía hacer esto. Sí, literal. Entonces así vas integrando, ¿no? Y además lo último que dijo Daniel me recordó demasiado a los videojuegos. O sea, esta es la estructura de cualquier RPG, de cualquier juego de aventura. O sea, comienza siendo alguien con nivel 1, 3 de HP y una vara de madera, y termina siendo nivel 99, 300 corazones, 400 cosas de magia. Eres el mismo, pero no eres el mismo. Sí, y bueno, hablando de los videojuegos, hay muchísimos videojuegos que todos son, o sea, muchísimos RPG que todos son el viaje del héroe, pero a su manera cada uno es diferente, tiene ciertos mismos elementos, ese tipo de cosas de que comienzas en nivel 1, comienzas en una aldeíta y luego terminas matando a Dios, sí. pero todos comparten como que ciertas situaciones en común. Ahorita hablamos más de eso. Claro. Ajá. Eso es que hay 78 Final Fantasy. Sí, exacto. y de ahí para adelante. Ok, y piensas que... Ok, nosotros vivimos varios viajes del héroe, ya un poco más... Varios y en simultáneo. Claro, obvio, claro. Ajá, antes de seguir como que con la línea... Hay ciertas cosas... El viaje del héroe es una obligación, o sea, ¿cómo lo digo? Primero que todo lo que hacemos es un viaje del héroe, o sea... Ay, bueno, ¿sabes? Fui a mi casa y de aquí para allá agarré el carro, llegué a mi casa y listo. Eso fue el viaje del héroe, lo logré. Soy otra persona nueva. ¿Eso es así? No. O sea, no todo es el viaje del héroe, evidentemente. Pero la historia que tú estás viviendo va a ser que, por ejemplo, para un agorafóbico, eso va a ser un viaje del héroe. Claro, un agorafóbico salir de la puerta de su casa y montarse en el carro es el viaje del héroe. Para nosotros no. Porque no es ningún reto. Ya. Claro, y me imagino que una vez, no sé, no soy agorafóbico, no sé cómo es esa condición, pero me imagino que una vez que lo haces, ¿sabes? Ya sabes, mira, está dentro, o sea, sí pude hacerlo, y capaz y la siguiente vez se hace un poquito más sencillo. Claro. Ajá. Hasta que ya esté integrado. Entonces ahorita el siguiente reto es, bueno, me voy a ir a un centro comercial un 24 de diciembre... Claro, a la 1 de la tarde a buscar regalos. Exacto, y dale. Ese es modo expert. Exacto, eso ya es el pelear contra Dios en el videojuego, es ese nivel. Ajá, y entonces
tenemos el origen semidivino. Tiene que haber retos. Claro. O sea, tiene que ser algo que no sea... Sí, que no sea... Y eso que viene acompañado del origen semidivino es que el héroe no tiene conciencia de su potencialidad. Eso es otro punto que también es súper claro. El héroe no tiene conciencia de su potencialidad. O sea, Harry Potter sabe que es el Chosen One. Porque todo el mundo le dice. Porque se lo dice, claro. Pero él no está consciente que es el Chosen One. Claro. O puede ocurrir que el héroe crea que es el Chosen One, pero en ese proceso se da cuenta que la cosa no es como tan sencilla. Claro, entonces, entonces tenemos ese, desconocimiento de potencialidad. Ok, bien. ¿Piensas que el viaje del héroe ya que tenemos varios, y entonces justo lo que decía de ir a la casa, se utiliza como que demasiado, que la gente piensa que todo es un viaje y Sí. lo estoy logrando? Claro, porque son de estas teorías que han como ido calando en el mainstream. Entonces, deja de ser, o mejor dicho, perdemos la mirada simbólica y arquetípica del viaje del héroe para transformarlo en una fórmula donde 2 más 2 da 4 y listo. O sea, no hay más para dónde agarrar. Entonces, un mito, o sea, un monomito que es tan complejo, que está lleno de variables, etcétera, etcétera, todo se termina reduciendo a... Vas a contar el viaje del héroe de tu marca en 3 grandes pasos, ¿no? O sea, primer paso, no sé. Coca-Cola estaba tranquila en su casa. Después Coca-Cola decide cambiar y hacer un rebranding y al final tenemos una nueva empaque de Coca-Cola. ¿Viste? El viaje del héroe. Y es como... Ay, Dios mío. No es así, pero bueno. Para hablar un poco de otras... Coca-Cola no nos está sponsoreando. Si quieres venir acá, Coca-Cola... Y ya no nos lo va a exposionar porque ya le mataste la campaña. O nos puede contratar para seguir con... Ajá. Entonces, yo sé de cosas que hemos hablado a lo largo de cosas y los juegos y las películas que vemos, que hay ciertas cosas, quizás voy a hablar un poquito a nivel psicológico y a nivel tal, pero, por ejemplo, para mí, el viaje del héroe, más allá de eso, que haya retos, sé que hay elementos de aprendizaje con, por ejemplo, la parte femenina. Sé que también hay un momento en que el héroe tiene que morir. Sí. Pero legalmente tiene que morir y renacer como 3 veces. Exacto. Entonces, cuéntame eso un poco de por qué tiene que morir o qué significa que muera. Ok. Sé que puede ser como, de nuevo, obvio, pero... El héroe está en el mundo ordinario. Escucha una llamada, que es la llamada de la aventura, y él como que normalmente... Nos vamos a salir a rumbear. Se resiste. O sea, no, porque de nuevo, psíquicamente hablando, nosotros nos resistimos al cambio. Claro. Tú puedes estar en el peor escenario de tu vida, pero cambiar nunca es una opción. Claro, porque una de las cosas, nuestro ego, ¿no? Nosotros tenemos como que el inconsciente, nuestro self, y también tenemos nuestro ego, que es la conciencia, y el ego se encarga de proteger a ese inconsciente o ese self de los elementos externos, ¿no? Entonces, claro, nuestro ego no va a querer que suframos, claro, o que nos lastimen o algo por hacer ese viaje, y por eso pienso yo que por eso es que nos negamos tanto como que al cambio, ¿no? Sí. O a asumir ese llamado o ese reto. Es eso, algunos autores han visto que este negarte al cambio está relacionado con la neurosis. Entonces esa neurosis, ese miedo de, bueno, sí, ahorita todo va mal, pero yo no sé si después va a ir peor. Esto que nosotros siempre escuchamos de más vale bueno conocido que malo por conocer. Perdón, claro, malo conocido que bueno por conocer. Es lo mismo. Claro. Entonces, bueno, este llamado llega a veces a través de un personaje llamado el Heraldo, que a veces no es un personaje, a veces, no sé, la carta de Hogwarts, a veces es como un elemento externo, y eso hace que el héroe se comience a movilizar. Primero tiene que atravesar como un guardián, que es el guardián del umbral, que es una persona que es como, bueno, vamos a ver si realmente quieres, o sea, si esto es real. Vamos a imaginarnos, ¿no? El agorafóbico está en su casa, entonces recibe la llamada, mira, agorafóbico, vamos a ir a comernos una pizza y está la chica que te gusta, ¿ok? No voy a ir. Dices, bueno, quisiera ir. Bueno, ok, voy. O sea, va. El primer guardián sería la puerta de su casa. El primer guardián exactamente es la puerta de la casa. Entonces está como, bueno, la paso, no la paso, etcétera. Y bueno, ese guardián tiene una funcionalidad de, bueno, el que no está preparado, chao. Y el que sí está preparado, pues bienvenido.
Atraviesas eso y aparece un personaje llamado Mentor, que el Mentor se va a encargar de darle al héroe algunas herramientas. Esas herramientas pueden ser literal una espada mágica, puede ser una palabra, puede ser un conocimiento, pero eso que le va a dar el Mentor, el héroe lo tiene que hacer suyo, porque más adelante, pues evidentemente lo va a necesitar. Si estuviésemos hablando en términos dramáticos, esto es como el revólver de Chekhov, ¿sabes? Que en el primer acto te dan un revólver porque en el final de la obra lo van a disparar. Una vez que tenemos ese encuentro, el héroe va a atravesar, va a atravesar este espacio donde va a morir. Es el cruce del primer umbral. De hecho, Campbell habla del vientre de la ballena y bueno, hay muchos mitos donde alguien queda atrapado en una ballena, no solamente es un águila ballena, sino alguien queda atrapado en una cueva y renace. ¿Por qué renace? Porque bueno, el agorafóbico está aquí en su casa. Claro, tranquilo. esa persona que eras en el pasado muere. O sea, ya no eres la misma persona. Y en el momento en el cual te montas en tu carro, bueno, Claro. ya no estás Ya en no el eres... lugar Claro. común, tranquilo, corriente, etcétera, etcétera. O sea, ya no hay vuelta atrás. Te metes en el mundo especial. Y el mundo especial es un mundo que se rige por reglas contrarias al mundo ordinario. Y desconocidas para ti. Y desconocidas para ti. Entonces, claro, ¿qué es para mí mi mundo ordinario? Bueno, esta es mi casa, donde está mi gato y mi comida y mi cosa. Y de pronto en el mundo especial, la gente, no sé, te toca corneta, Claro. se meten, Claro. te Te gritan, insultan, claro. te insultan, llueve y no puedes ver bien, o sea, no te puedes estacionar en medio de la vía. Es una desgracia. Y en ese proceso, pues el héroe se va a enfrentar a diferentes personajes, como van a ser los aliados que lo van a apoyar, o como van a ser los enemigos que lo van a sabotear. Vamos a tener, no sé, personajes como el trickster, que es el que te puede ayudar y después fregar, o viceversa, te está fregando y después te ayuda. Y en algún momento, cuando ya el héroe entiende cómo funcionan estas reglas, tiene que ir a la caverna más profunda. Que la caverna más profunda es que si nosotros, y esto ustedes lo habrán visto por ahí, ¿no? El diagrama del viaje del héroe, que es como un circulito, pues el mundo ordinario está arriba, si estuviésemos hablando de la carta astral está en la casa 10, y la caverna más profunda vendría siendo la casa 4, el Muncoelio, o sea, el fondo de la carta. Y en esa caverna oscura es donde se supone que está el dragón, donde está el monstruo, la persona con la que se tienen que enfrentar, que es cuando este señor, después de atravesar con su agorafobia, pues toda la vida, entonces consigue, no sé, un policía que lo ayuda, se consigue a alguien que le mete el carro, o sea, se enfrenta a todas estas cosas. Sí, o el amigo que lo acompaña para entrar, para que hable con la... Ajá. Llega a el lugar donde va a tener la cita, que resulta que es Jarro Café, que no nos está pagando esto, no es o sea, pero si quieres venir, señor Jarro Café, pues bienvenido. Y hay un concierto. Entonces, claro, es el peor de los está miedos. lleno. Es el peor de los miedos, Claro. porque te estás enfrentando a tu sombra. En ese proceso de enfrentarte a la sombra, arranca un proceso que Esa sombra es oscura. Ese oscuro. ese dragón es como el miedo más fuerte. El mayor miedo, Ajá. el mayor miedo. El mayor miedo que evidentemente para un agorafóbico debe ser estar Sí, en un concierto... exactamente, lleno de gente. Y en ese momento comienza la ordalía, comienza el atonement, comienza el momento de sufrimiento del héroe, donde él se va a tener que enfrentar a estas dos figuras, esto lo explica Campbell bastante bien, que son la diosa y Dios. Lo femenino y lo masculino, entendiendo lo femenino y lo masculino, arquetípico. Entonces, él habla de cómo, por ejemplo, el héroe, aquí comienzan como los caminos a tener como... Esto es como cuando tú tienes en los videojuegos que eliges opción A, opción B y te vas para otro lado. Aquí comienzan como las subdivisiones, Las ramas. las ramas. Puede ocurrir que el héroe se encuentre con la diosa, que es lo femenino arquetípico y que él entienda que hay cosas que tiene que integrar de esa diosa. Entonces vamos a imaginar que nuestro agorafóbico llegue y dice, bueno, yo tengo que integrar el cuidado que mi mamá me daba y que bueno, ahorita yo me lo tengo que dar a mí mismo en este espacio caótico que es el concierto. O sea, yo tengo que procurar mi tranquilidad. Mi protección, exacto, Claro. mi seguridad. Ajá. Pero, en paralelo, aparece, y además así lo llama Campbell, y ahí es donde comienza la gente como que no, que Campbell, que falocéntrico, que patriarcal, que hay que matarlo. La mujer como tentación. ¿Y por qué la mujer como tentación? No es la mujer, no estoy hablando de género, sexo, etc. Estoy hablando de energía psíquica femenina. Y esa mujer como tentación va a hacer que el héroe no siga en el viaje, sino que se vaya a ese lugar seguro. Claro. Que puede ser el placer, que puede ser el hedonismo, que puede ser la mamá que lo contiene. Claro. Hablando aquí como para que tengan una imagen, no sé si recuerdan Whiplash.
Está el protagonista de Whiplash al final de la película dándole la batería. El profesor lo quiere fregar y en algún momento él tiene la posibilidad de volver a donde está el papá. Correcto. Que el papá es como una mamá que le dice, ven hijo, vamos a casita y yo te hago el chocolate Sí, caliente. quédate conmigo, no pasa ya, Atuna, no pasó. O sea, aquí entraría esa mujer como tentación, esa parte femenina como tentación que es, quiero volver al lugar seguro, quiero volver a donde está mamá. Y justamente es en ese momento, porque es en el momento más fuerte donde tú estás sufriendo más o donde la tentación es en donde te va a dar. La tentación de regresar a como eras antes, la tentación de que te rindas. Claro, es que fíjate cuántas veces uno en una crisis así existencial en la adultez, uno no dice, quiero volver a tener 5 años y estar arropadito y comiendo y no tener preocupaciones. Pero mal, chao. Todos lo hemos dicho y lo diremos. Es, claro, y la diferencia entre el héroe es el que dice, no, mira, no, al que, por ejemplo, nuestro amigo agorafóbico dice, no puedo. Entonces llama, mamá, venme a buscar, estoy en el medio del concierto y tal. Entonces la mamá con 84 años, demencia senil, pues tiene que ir a buscar al señor agorafóbico para devolverlo. Entonces ahí tienes como ese primer choque. Sobrevives, ¿no? O sea, integras esa parte femenina, vas a ir a enfrentarte al atonement con Dios, que él está hablando acá de la figura paterna. De la figura paterna. Entonces, aquí ocurre de nuevo la división. Opción A, yo veo como, bueno, lo paterno masculino arquetípico me da estructura para poder avanzar en mi viaje, o lo veo como algo constrictivo, algo que no me deja avanzar y sencillamente no puedo seguir. Entonces, viéndolo como en el viaje del agorafóbico, es la diferencia entre, ok, yo entiendo que puedo aguantar esta pela 1 hora, porque eso fue lo que me dijo el médico, y después de 1 hora, y ya hice mi viaje y todo lo demás, me devuelvo a, el médico me dijo que no podía entrar aquí nunca, me tengo que devolver porque esas son las reglas que me puso el médico. Claro. Es diferente a mamá, cuídame. Mamá, cuídame es irracional, emotivo, esto es más de, yo entiendo que no debería estar acá. Lo lógico, ok. Lo lógico. Es como cuando el Joker le dan el arma, que él dice como, yo estoy enfermo, yo no debería tener un arma. Es eso. O sea, fíjate que también el Joker tiene ese elemento y tiene el elemento de la mamá. O sea, Claro. el elemento social, externo, masculino y el de la mamá. Antes de seguir eso. Viéndolo porque nosotros vimos clase, un poco de clase de esto, entonces claro, yo lo veo más a nivel psicológico, no tanto el simbólico como lo ve Luis, pero el enfrentarse a esa diosa y a ese dios habla de justamente ir integrando ese aspecto femenino, ese aspecto masculino, poder integrar la emocionalidad y la lógica, ¿no? Saber que, ok, no eres todopoderoso y tienes un límite que tienes que tal, pero tampoco estás completamente restringido a lo que justamente me dijo la otra persona, porque si haces justamente lo que dice la otra persona, estás cayendo en lo mismo, estás cayendo en la seguridad de lo que da la otra persona, ¿no? Entonces, una vez que ya hay ese proceso, hay esa integración, es que viene la recompensa, ¿no? Viene la apoteosis, que es literalmente cuando el héroe como que se ilumina. Y entonces ahí muere. O sea, así como una parte del agorafóbico murió cuando salió del mundo ordinario para ir al mundo especial, pues acá muere porque ya integró cosas nuevas. Y el agorafóbico dice, wow, puedo estar en el concierto sin entrar en un ataque de pánico, o sea, sin volverme loco con las normas que en teoría tengo que seguir y tal. Entonces, en esa apoteosis, en ese momento de iluminación, el héroe lo vive como, ok, creo que domino el mundo especial. Y una vez que esto ocurre, él obtiene el elixir. Que el elixir es como la última gracia, es la recompensa, ¿no? O sea, el beso de la chica por el que él fue, ¿no? O la espada, o no sé, integra lo que sea que tiene que integrar. ¿Y cuál es el tema? Una vez que el héroe obtiene ese elixir, tiene que regresar al mundo especial. Al mundo claro, no se va a quedar en ese mundo especial. Sí, hay gente que se queda. Entonces ahí es donde Campbell dice, bueno, hay gente que va a estar en ese momento inflado y no va a querer volver. Que es lo que, por ejemplo, pasa con los dictadores. Tú ves el viaje que hace Hitler, que hace Fidel, que hace... Hitler es un héroe. Quiero que sepas que para efectos de Alemania, él era un héroe. Que después se pasó al lado oscuro. Ay, no. Fidel, Stanley, toda esta gente hizo un viaje heroico. ¿Y qué sucede? Ese viaje heroico, en teoría, era para reunificar un país. Claro, pero... Y después es como, no. Esta es como la historia de, ¡suelta el anillo! No. Claro. Es exactamente eso. Cuando estabas hablando,
justamente cuando estabas hablando de lo de la diosa, ¿piensas que ese encuentro, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, fue con Frodo con Galadriel o pasa Sí. más adelante? Ojo, lo puedes ver con Frodo con Galadriel. Ujú. Sabes que Galadriel además ahí, fíjense que ella se enfrenta a la tentación y es, voy a ser Galadriel. Claro, ella está en su propio, ella está en su propio propio viaje. Ajá. Y para ella, ese fue como el momento de la tentación y dijo, no, ya, ¿sabes qué? Ya entendí. Y lo Claro, pasó. Y ella lo misma pasó. lo dijo como que, ok, no sucumbí, bien. Sí, exactamente. Ajá, bueno, entonces, trayéndolo para acá. Y con Frodo, Ajá. como yo lo vería, Ajá. como Sam. Porque Sam representa esa energía femenina que cuida, tal, no sé qué. O sea, en algún momento Frodo ha podido decir que, ojo, lo dice, Sam, bota esa vaina. sí. No, tienes que hacerlo tú. Claro. O sea, yo te cargo y te llevo ahí a la... Pero tienes que soltarlo tú. es tu, claro, porque es tu trabajo. Claro, La exactamente. gente no puede hacer el viaje por ti. La otra, Exactamente. ni tu papá, ni nadie. Tú tienes que hacer tu propio viaje, ¿no? Ajá, pero ¿por qué, justamente ahorita hablando del viaje de Galadriel, por qué es el viaje del héroe y no del viaje de la heroína? O cuál es la diferencia desde la... Porque claro, aquí estamos hablando del viaje del héroe y suena bastante masculino, pero no... O sea, es algo arquetipal, no Sí, es claro. que las mujeres no tengan su viaje del héroe, pero ¿hay alguna diferencia? ¿Habría alguna diferencia? Bueno, precisamente cuando hablamos del viaje del héroe, estamos hablando del viaje que va a ser los elementos masculinos, ánimos dentro de nuestra psique, que tiene que ver con acción, direccionalidad, Conciencia. conciencia, Y todo eso es un viaje que va a ser heroico, que nosotros vamos a ver que puede ser un hombre, pero también una mujer. O sea, Claro. este es el viaje de Katniss en The Hunger Games, este es el viaje de Brave, este es el viaje de Pocahontas, este es el viaje de introduzca aquí la heroína que más le guste, Capitana Marvel, Wonder Woman, etc. ¿Qué pasa con el viaje de la heroína? Hay algunos autores, Maureen Murdoch, por ejemplo, plantea que este viaje lo va a hacer igual la mujer, pero se va a tener que enfrentar a cosas como particulares. Evidentemente es una visión feminista del viaje del héroe, donde van a decir, bueno, la mujer va a tener que enfrentarse a el hecho de que no tiene por qué ser esposa, no tiene por qué ser mamá, puede poder tener como su espacio dentro del mundo sin necesidad de pelear con los hombres, ta. Eso es una visión, y es una visión completamente válida, pero cuando hablamos de lo femenino arquetípico, el viaje que va a ser lo femenino no va a ser así de voy a ir al umbral, sino va a ser un viaje indireccional. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener el viaje que hace Psique en el mito de Eros y Psique, que es técnicamente como que la van empujando y es un viaje que ocurre a nivel interno. Correcto. Que todo lo que va pasando no va pasando porque ella agarra un arma y tal, sino porque fuerzas externas la van ayudando. O lo que por ejemplo pasa con el descenso de Inanna, o lo que por ejemplo pasa con el mito de Core, Demeter, Perséfone. Entonces toda esta mirada de cómo lo femenino se transforma va a ser indireccional, desde la emocionalidad, desde lo intuitivo, desde la noche, desde lo oscuro, todo esto que tiene que ver con lo femenino, a diferencia de lo masculino que es, tomo mi arma, tomo mi escudo y vamos para allá. Legalmente, todos nosotros vamos a hacer ambos viajes. Claro, ambos viajes, el viaje del héroe y el viaje de la heroína. Claro, exactamente. Claro, viéndolo así, estoy de acuerdo, porque es también, de la manera en que lo veo, es ese self, tu verdadero yo, tienes tanto lo femenino como lo masculino, como hablamos en el episodio del episodio del 2. Claro, tenemos que hacer ambos viajes, tanto Sí. el del héroe como la heroína, ya sea hombre o mujer, eso no tiene que ver porque nuestra self o nuestro verdadero ser tiene ambas Sí. elementos. Lo que veo es que nosotros tenemos que trabajar justamente esos contenidos de la psique. Y habrá psiques que necesiten trabajar ciertos elementos más externos o más masculinos, y habrán psiques que necesitan trabajar externos más femeninos, ¿no? Exactamente. Pero definitivamente nosotros vamos a tener viajes indireccionales a lo largo de nuestra vida donde las cosas externas nos están como que empujando, obligando y tal, o viajes más conscientes de, ok, sabes, tengo que hacer esto, tengo un objetivo y lo voy logrando. Es la diferencia, por ejemplo, entre Core, que Core es raptada por Hades, o sea, es un viaje que ella no buscó, versus, Peter Parker lo mordió una araña y él activamente dice, bueno, voy a hacer algo con esto, ¿no? Claro, sí, porque claro, también con lo de Core y Perséfone,
ella sale porque la mamá lo busca y habla con Sí, Zeus y claro. tal. No es como que ella mató a Hades Sí, y exactamente. es su viaje, porque ese viaje de Core en el inframundo es un viaje Sí, importante para ella. claro, Y entonces se potente. vuelve Perséfone, o sea, se vuelve ella. Entonces, pero sí, entiendo cuando lo dijiste que hay en cuenta eso estuvo muy cool. Y es importante, de nuevo, entender que esto no tiene nada que ver con sexo, género, Sí. hombre, mujer. Esto tiene que ver con energía psíquica masculina, femenina, yin, yang. Hay cosas que son activas, hay cosas que son pasivas, y cada una se va a transformar en determinadas cosas. Por ejemplo, parte de lo que el héroe tiene que entender en este proceso es, y eso lo vemos en la ordalía, que hay cosas que se salen de su control. Tiene que entender a lidiar con la pasividad. Y parte de lo que va a aprender lo femenino, parte de lo que va a aprender Core, después de todo este viaje, es a tomar decisiones, a ir al otro polo masculino. Que es decir, ¿sabes qué? Yo decido quedarme con Hades y paso un tiempo allá, paso un tiempo acá. Entonces, claro, ambos viajes van a funcionar para que nos podamos acercar a la otra antípoda. Yeah, sí, y al final del día es acercarse Claro. a uno, ¿no? Piensas, no piensas, pero ya que siempre vamos a lo largo de nuestra vida, vamos a vivir varios viajes del héroe y estamos, o de la heroína, es el único mito que vivimos. No, yo creo que, o sea, creo que todos los mitos que nosotros vamos a vivir van a tener elementos del viaje heroico, pero decir que todo es un viaje del héroe es un poco como simplificar las cosas, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, desde la mirada de Neumann, pues está el mundo de la Gran Madre, que eso tiene su historia, está el mundo del Gran Padre, que eso tiene su historia, está el periplo heroico, que es el que estamos hablando, y después está la búsqueda de la trascendencia. Entonces, claro, tú vas a ver que el héroe sí busca una especie de trascendencia, pero la frecuencia en la que el héroe busca la trascendencia no es la frecuencia en la que, por ejemplo, no sé, un sufí busca la trascendencia, un rabino busca la trascendencia. O sea, es un viaje, si se quiere, como mucho más hacia adentro, espiritual. Claro, viéndolo de ese sentido, a lo largo que vas aprendiendo esas lecciones de vida y conociéndote más y descubriendo esas cosas, esa potencialidad que no tenías, pues te estás acercando más a ti mismo y ahí es cuando, de nuevo, volviendo a la idea que tengo de que todos estamos conectados y todos somos Dios, todos tenemos un elemento de Dios, no que somos dioses, no creo Todos que- somos dioses. este, es esa búsqueda de la trascendencia. Entonces, más te conoces a ti, más conoces a Dios y lo estás Sí, haciendo. claro. Ahora, cuando estabas hablando del agorafóbico, no quiere decir que el agorafóbico es el único que hace el viaje No, del sí, héroe. claro, pero es un ejemplo sencillo. Todos tenemos eso. Hay momentos en que quizás no estamos listos para cumplir ese viaje, ¿no? Hay Sí, momentos, exactamente. o no estamos cualificados para ese viaje, o Exactamente. creemos que estamos cualificados, pero en realidad no lo estamos. ¿Cómo ves tú esos momentos, ¿no? Cuando, por un lado, hacemos un viaje por las razones equivocadas, y también otro lado es como, wow, mira, ¿sabes qué? De verdad, mamá, búscame, No puedo. no pude, Sí. no pude. Precisamente en todo este proceso del viaje heroico, el héroe va constantemente como fortaleciendo su ego para poder enfrentarse a eso que es intolerable. Si ese ego no está bien fortalecido, va a ser devorado por eso y automáticamente pasamos de una frecuencia que nos iba a ayudar a crecer a una frecuencia regresiva. Entonces, esta es como Claro. la historia de Pedro Pérez. Esta historia lo habrán escuchado muchas veces, ¿no? Mengano entró en el colegio en el interior del país, ¿ok? Y era el genio en el interior del país, en un colegio pequeño, en una ciudad pequeña. Claro. Se graduó con 15 años y a los 15 años lo mandan a la capital, a la universidad. Entonces hay gente que dice, no lo manden tan joven, porque él no va a tener la madurez, no sé qué, Lo mandan a la universidad, Pedro Pérez, pues, se pierde sexo, drogas y rock and roll, y la promesa del interior del país se transforma en alguien que regresa a los 18 años a su casa, derrotado, gastándose todos los ahorros, sin ningún tipo de título ni nada, a vivir bajo la ala de mamá. Tal vez Pedro Pérez hubiese esperado un par de años. Ojo, de nuevo, la madurez no tiene que ver con años, pero Sí, sí, sí. es para simplificarlo. Y la historia hubiese sido completamente diferente, porque no estaba preparado. Es la historia, o sea, tú te quieres ir a vivir solo, tienes que estar preparado. Claro. Tú vas a emprender un negocio, tienes que estar preparado. Claro. O sea, lo que sea que vayas a hacer, tienes que estar preparado.
Sí, si vas a una aventura, tienes que estar preparado. Volviendo a los videojuegos, tienes que tener ítems, tienes que tener armas, tienes que tener armadura para poder justamente ir llevando esos retos o enfrentarte a esos enemigos que quizás sin esos elementos hubiese sido muchísimo más difícil. No, imposible. Claro. Creo que todos los que somos videojugadores tenemos bien ese Sí, GPS sí, sí. abres una puerta y como, yo mejor subo de nivel, mejor Salvo. salvo, busco la espada, la cosa, tal, a ver si... Sí, sí, sí. Ajá. A ver si así, sí. Sí. Y hablando de esto antes de la grabación, también hablamos un poquito como que del complejo del héroe. Que es como, bueno, yo tengo un poquito del complejo del héroe. Ese complejo del héroe tiene que ver con este viaje del héroe, o estamos hablando de otra cosa. Sí, porque el héroe, para poder ser héroe, tiene que inflarse. Claro. O sea, Claro, porque- tienes que desarrollar ese ego, tienes que desarrollar esa Claro. conciencia, ese aspecto solar. Ojo, y el proceso, proceso de desarrollo de ego, que esto lo habla Guggenbull Craig, lo habla Edinger, lo habla June Hillman, todo el mundo, pues el ego, a juro, para poder desarrollarse tiene que inflarse y después tiene que caer. Y en ese proceso de inflación y de depresión, uno como que va agarrando músculo. Si todo el tiempo estás abajo, no creces. ¿Ya? Dude, qué grande esto. Yo sé que... Pero cuando dice cosas se me ocurren así cosas. Cuando la gente que hace ejercicio y Ajá. tal, literalmente, para tú poder ganar músculo, hay una bulk phase. O sea, que te inflas de calorías, te inflas grasa y calorías, y luego haces ejercicio y bajas a punta de ejercicio para hacer músculo. No es como que, o sea, tú literalmente tienes que inflarte de calorías y luego es que bajas, es la mejor manera de hacerlo para ganar musculatura. Fíjate, bueno, porque de nuevo, como es arriba abajo, como es adentro Chamo. afuera, se la psique y el cuerpo es lo mismo. Qué loco eso. Qué Es loco mind eso. blowing. Cuando te ¿cómo utilizas el viaje del héroe? Bueno, yo me inflo. Yo me inflo calorías y luego bajo para agarra músculo. tener la musculatura. Qué loco. ¿Sí? Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa si ese ego no está sólido? Cuando el héroe consigue el elixir, cuando el ego consigue esta última gracia, el héroe, el ego, se infla y no quiere volver. Entonces ahí es cuando el viaje se va mal, ¿no? Entonces es como la historia de Anakin Skywalker. O sea, yo voy a construir mi imperio. O Voldemort. O lo que sucede con el coronel Kurtz en Apocalypse Now. Que llegó al corazón de la selva y dice, mira, ¿sabes qué? Me quedo acá y ahorita yo soy el rey. En fin. Porque es muy sencillo querer quedarte ahí. De nuevo, es como el agorafóbico que se quedó con esta chica y dice, bueno, que ahora yo más nunca vuelvo a entrar a mi casa. Claro. Porque si entro a mi casa no vuelvo. Y es Claro. como, mira, no funciona así. Sí. Sí, sí, sí. Y ojo, para como que cerrar también cómo funciona esta cosa del viaje, puede ocurrir que el héroe necesite ayuda de alguien para poder regresar a casa. Puede ocurrir que el héroe no pueda con la potencia de ese contenido y tenga que soltarlo. O sea, tenga que dejarlo. Que es básicamente la historia de todas las películas de Indiana Jones. O sea, Indiana Jones siempre está el arca perdida, el santo grial, etc. Consigue el santo grial, lo tiene en las manos, pero es como, mira, Sí, claro. no puede. Y lo tiene que dejar porque o es el santo grial o mi vida. Y al final Indiana Jones es como, bueno, me viví todo esto, no tengo prueba, pero tampoco tengo dudas, y la vida sigue. Claro, y no, o sea, ese no se quedó con ese ego inflado de creer Claro. que Que además puede- toda la gente alrededor de él pierde por el ego inflado. O sea, los nazis que creían que Claro. lo iban a lograr. Y bueno, el héroe que realmente hace la chamba vuelve a casa, o sea, el agorafóbico vuelve a casa y puede tolerar, porque además Campbell habla de la necesidad de poder vivir en los dos mundos, entender que, bueno, estoy en mi casa, que es mi lugar seguro, existe un mundo afuera, y esto que viví me va a ayudar para más adelante poder volver a salir y, bueno, progresivamente ir así. Sí. Interesante, interesante. Bueno, para ya traerlo un poco al cierre del episodio, vamos a hablar un poco de cómo vivimos el mito del héroe en nuestras vidas. Ya tú lo dijiste con el ejercicio. Con el ejercicio, bueno, no lo vivo, pero lo intento. Para mí yo veo, me gusta relacionar ese tema del viaje del héroe con una idea que quizás a veces es un poquito pesada, pero me gusta relacionarlo, que es como con lo que uno vino a hacer al mundo, ¿no? Con la misión de vida. Me gusta ver ese viaje del héroe tanto como, ok, estoy saliendo de mi zona de confort, teniendo retos de algo que quizás desconozco de mí mismo, donde están mis potencialidades y vivo esas, empiezo a vivir esas potencialidades. Y
justamente al hacer eso, uno se está acercando a su misión de vida. Para mí, uno viene al mundo por algo, ¿no? Este, ¿y qué? Y es a través de ese viaje del héroe, a través de estos elementos que vimos, que podemos ir descubriendo más de uno mismo. Estamos trabajando los elementos que teníamos ocultos en nosotros mismos, el elemento femenino y masculino que no teníamos tan desarrollado, y eso nos va acercando mucho más a, ok, a uno mismo, a Dios y al mismo tiempo externamente, porque esto es como una cosa externa, a la misión de vida, lo que uno hace en el mundo ordinario, vamos a ponerlo así. Entonces, siempre, para mí todos somos héroes en potencia, donde es justamente es aceptar esos retos e ir acercándonos mucho más a lo que sea que vinimos a hacer o que queremos hacer aquí. Como Qué algo ahí, lindo. tú sabes, Muy hermoso. bien. Em, Y los videojuegos. y los videojuegos. Yo diría que una de las cosas que es importante es que el héroe hace todo este viaje para revivificar el mundo ordinario. Entonces creo que aquí está como una clave que siempre es importante tenerla presente. Ese mundo ordinario puede ser la aldea, el hogar, la familia, la casa, etcétera. O sea, si yo hago todo este viaje es como para esto que aprendí poder llevarlo a otras personas, poder transmitirlo a otras Claro, y personas. hacer la vida ordinaria mejor, Claro, para ti y para los exactamente. otros. Entonces, parte también como del reminder que tengo es, bueno, todos los viajes heroicos no solamente son para que tú crezcas, sino por transitividad, pues ayudar también a crecer a otras personas, sea compartiéndolo, sea contándolo, sea lo que sea que puedas hacer. De hecho, en esa misma parte final de lo que sucede con el héroe con Campbell, Campbell dice que uno de los peligros que ocurre con el héroe es que el héroe no pueda tolerar los dos mundos. Entonces, todo lo que aprendió en este mundo, no, el mundo especial, no lo puede transmitir al mundo ordinario. Entonces es técnicamente el místico que se pierde. O Claro, sea, claro, es el el loco. loco, el loco. Es el loco que es como, sí, bueno, claro, yo viví todo esto y es como, ajá. Entonces parte del trabajo es poder traducir esas experiencias al mundo ordinario para que sean útiles, porque si no, te las quedas tú y quedártelas tú quiere decir que estás más del lado especial que del mundo ordinario y desde un punto de vista psicológico estás como más sumergido en el inconsciente que en la conciencia y evidentemente es el peligro, que es lo que por ejemplo sucede con algunas experiencias que la gente tiene con antiógenos. Que esta gente que por ejemplo tiene un mal trip, no sé, con el peyote, la ayahuasca, qué sé yo, que se quedó ahí y se llamaba. Claro. Chao, o sea, fin. Es eso, no hay la potencia para poder aguantarlo. Fíjense que por ejemplo Jung, cuando hace el libro rojo, hace una psicosis y pasa X cantidad de tiempo trabajando, etcétera, etcétera, y puede salir de la psicosis y después traer el libro rojo y como crear ese puente con el inconsciente. Eso no lo hace todo el mundo. Sí, no, definitivamente no. Eso está cool. Ok, ajá, te tengo una pregunta, voy a responder primero para que la pienses, pero piensa en un viaje del héroe que hayas hecho, Luis. Ve pensando Ok, importante. wow. Okay. Yo puedo hablar, pues, justamente en esta conversación como que estaba pensando en mí. Y en lo que decía Luis de, bueno, oye, que uno quiere regresar a cuando era niño, estar cuidado y eso. Uno de los viajes del héroe, o sea, un viaje del héroe que me parece importante, que ha sido muy significativo para mi vida, es el poder vivir solo. Porque, ¿sabes? Vivía con mis papás y tal, trabajaba, pero seguía viviendo con ellos y el poder, después con mis roommates y después es como que el atreverme a vivir solo, donde todo depende de mí, el dinero dependía de mí, el cuidado de mi alimentación dependía de mí, mi sanidad mental y física dependían de mí, porque no tenía gente en mi casa que me cuidara, si me enfermaba dependía de mí. Y justamente, ahorita viéndolo en retrospectiva, claro, el Daniel de hace 10 años nunca se hubiese imaginado esto, nunca se lo hubiese imaginado. Todas las cosas que
he pasado y que hemos pasado que me han ayudado a conocer esa potencialidad que yo tenía. Potencialidad de, mira, puedo mantenerme. La potencialidad de, mira, puedo cuidar lo que como. Y mi casa no está cayéndose, pues, está aguantada. Aunque Luis opina lo diferente. Pero eso ha sido como un viaje importante del héroe para mí, donde descubrí muchísimas cosas que no conocía que podía hacer. Ajá. Yo creo que para mí el viaje del héroe también está ligado con eso. O sea, todo el proceso de emigrar es completamente un viaje heroico. O sea, yo tuve que salir del mundo ordinario donde, bueno, estaba cómodo, viviendo chévere con mi familia, trabajando en las cosas que tenía trabajando toda la vida y de pronto como montarte en un avión, venir a otro país donde sale otro idioma, donde además también es como, no importa qué tanto puedas entender o no inglés, te trabas, te da pena. Claro. Es como, una vez estábamos en Nueva York hablando con un amigo y estábamos discutiendo con alguien y yo decía como, si estuviese en español, esta conversación lo hubiese ganado, pero bueno, en inglés tengo un handicap. Todo este tipo de pequeñas cosas terminan siendo un viaje heroico y además no solamente es que te vas a otro país, es entender cómo funciona el país, las reglas, etcétera, etcétera, mantener la cordura, crear nuevos vínculos, mantener los vínculos que tienes, todo eso, evidentemente, pues también ha sido como un viaje heroico. Y en el momento en el cual yo me despierte y no piense, estoy en Estados Unidos, sino es como, ok, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya entendí que es el mundo ordinario. Entonces, Claro. vendrá otra vuelta, ¿no? Ahorita vamos a ir a conquistar Nueva York. Exacto. O hacemos el podcast en inglés. Eso. Vete, ya se puso ahí. No. Demasiado. Bueno, eso es por hoy. ¿Algo más que quieras? No, bueno, por supuesto, déjenos en los comentarios qué dudas tienen sobre Su el viaje del héroe. Su viaje del héroe. Y compártanlo. En este viaje heroico ya tenemos 100 y pico de suscriptores y la idea es, bueno, ir llegando a más gente. Gracias. Y bueno, si hay algún otro tema relacionado con esto que les gustaría que le dedicáramos un episodio, etcétera, pues también déjennos en los comentarios. Sí, si tienen preguntas acerca de este episodio, algo que no quedó claro, o que quieran explorar, o algún comentario, siempre son bienvenidos. Recuerden que la idea es poder también tener sus puntos de vista, tener cómo lo ven ustedes, cómo lo viven ustedes, que siento que es lo que genera crecimiento. Claro, y la idea es tener una comunidad. Así que déjenos sus comentarios, compartan y nos vemos en un próximo episodio. Sí, muchas gracias. Chao. Nos vemos. ¿Comienzo yo? Sí, ¿cómo se las cosas? Bienvenidos a Pinomundi. Pinomundi. Este es el pago que tenemos que hacer en nuestro estudio para poder utilizar este espacio. Nosotros tenemos que pagarle con agua al dueño del espacio, que es Pino. Porque uno vive con el gato. Él es el dueño de la casa. Obvio. Y le estaba... Pero sí, listo. O sea, él no, todo lo que no ha tomado agua, pues lo va a tomar en este momento. Yes. Mientras tanto nos arreglamos. Pino estaba acostado. O sea, no durmiendo, pero estaba acostado. Viene. No, obvio, Eso. tienes que pagar tú también. Sí. No quiero tomar agua de papá. Literalmente le dimos a grabar al sound recorder y se mató. No se queda ahí el capítulo completo. Se va a quedar ahí el capítulo completo. ¿Listo? Ya. Dale, ve. Un Funko más. Listo. Ok. Déjame confirmar que todo esté bien. Háblate ahí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Dinosaurio. Muy bien. Presenta. Listo. Axis Mundi, un témenos con Pino en la mesa. Acompáñanos a salir de la caverna de la agüita.